la bienvenida a la invitada de hoy, a Selva Pérez, que ha venido a presentar su libro, un libro que tiene mucho para pensar, un libro que tiene mucho para volver, cada uno de nosotros, volver atrás a nuestra niñez. Y yo creo que en realidad a Selva todos la conocen, fue inspectora técnica, directora, maestra, madre, mujer, niña, que también está marcada, ¿sí?, por la educación en toda su vida. Y ustedes me dirán por qué la presento de esa forma, cuando lo podría haber hecho al revés, ¿verdad? Porque en realidad ella culminó su carrera como inspectora técnica. Pero lo hice así porque me quedé con la niña, porque yo creo que su etapa de niña fue la que dio origen a todo lo que hizo en su vida como docente. En este libro que ella nos presenta hoy, de quién es la escuela, ¿sí?, yo creo que se cuenta un poco de eso, de cómo la escuela en nuestros primeros años nos marca de tal forma que nos determina en cantidad de cuestiones de nuestra vida. Y aun cuando somos grandes y de forma inconsciente, volvemos a eso, sin darnos cuenta, sin pensarlo a veces siquiera, volvemos a esas cositas, a esas miradas, a esos gestos, ¿sí?, que en nuestra niñez o alguna experiencia en la escuela o algo, y hace que hagamos las cosas de determinada manera, o que las interpretemos, o que leamos el mundo de una determinada manera. Y ahora le comentaba, hoy de mañana cuando vino Selva a saludar, que me dice, ¿leíste el libro? Sí, lo leí. Y me quedé con algo, con una palabra que yo creo que ella en el momento se sorprendió mucho cuando yo le dije con qué me había quedado. Es un libro que no habla de pedagogía, no tiene, y sí habla de pedagogía, no de literatura, pero sí tiene literatura. Habla de la escuela, habla de la forma de ver la escuela, tiene poemas, tiene canciones, tiene narrativas, tiene reflexiones, ¿sí? Y tiene un glosario cada tanto, pero es un glosario muy particular. Y cuando ella me preguntó con qué te quedaste, yo me quedé con algo de toda la lectura que no supe explicarle a ella por qué me había quedado con eso. Y en el glosario, para sorpresa de varios, dice, a ver, tal vez acá me va a quedar más fácil buscarlo. Resiliente. Para ella, ser resiliente es un árbol caído en quillú, raíces expuestas al aire, una rama horizontal en la superficie de la arena, 5 troncos esbeltos y perpendiculares en la rama que se tiende paralela a la tierra. En lo alto, 5 copas de follaje, testimonios airosos del sí se puede. No supe en el momento, aún hasta cuando llegué al final de la lectura del libro, porque ella me lo preguntó, digo, no sé, pero me quedé con eso, y hay cosas hermosas escritas en todo el libro, pero me quedé con eso. Y ahora de tarde, cuando lo estaba marcando, le estaba poniendo estos papelitos iluminados para poder encontrarlo, me caen mensajes de la maestra de mi hijo, que no tiene, o sea, no tiene nada que ver con el libro, pero sí tiene que ver. Y ahí como que me hizo el clic, y digo, es que el libro de Selva en realidad habla de su vida, pero que puede ser la vida tuya, la de él, la de todos los niños que pasan por la escuela, la mía y la de mi hijo. Entonces, esa forma, digo, para ella ser resiliente es eso. Y ahí me puse a pensar, ¿qué entendemos nosotros cuando leemos un libro?
¿entiendo realmente lo que el autor quiso escribir? ¿O entiendo lo que yo quiero entender a partir de lo que tengo, de la experiencia que tengo? Pero también me pasó que mientras que yo leía el libro de Selva, pensaba en lo que me estaba pasando a mí como mamá y con mi hijo, y era todo lo mismo. Digo, entonces, cuando nuestros niños están en la escuela, o cuando nosotros como niños pasamos por la escuela, ¿sí? ¿Qué entendemos de todo eso que nos dicen? ¿Desde qué lugar lo leemos? Y creo que este libro de ella tiene mucho de eso, ¿sí? De una niña que cuenta cómo fue su vida en el pueblo, cómo veía a la escuela, incluso en una conversación con Alejandro, un muñeco muy querido por ella. Se imaginó una conversación tratando de explicarle lo que había hecho en la escuela y por qué lo había escrito de esa forma. Y no, ella le dijo que eso era lo que le habían mandado a hacer y que la maestra le había puesto un bien, o sea que estaba bien. ¿Qué le había quedado a ella de esa tarea? Y tal vez no lo que la maestra pensó que le debía de quedar, ¿sí? Como aprendizaje. Y de eso yo creo que se trata este libro. Tiene cosas hermosísimas. Y tiene un capítulo que dice de quién es la escuela, que me encantó, no solo porque es el título del libro mismo, sino porque habla de un encuentro de escuelas rurales, y como ustedes saben, yo soy muy rural. Y cuento una anécdota que a ella le pasó como inspectora, donde en un encuentro de escuelas rurales todas las autoridades hablaban, igual de todos los discursos, era más lindo, y digo, sí será verdad, pero lo voy a dejar, ¿sí? Para que lo cuente ella. O para que lo leas, mejor. Bien. Mejor que lo leas. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. En primer lugar, un agradecimiento nuevamente a esta casa de estudios que nos recibe siempre con las puertas abiertas para invocar y atraparnos con los libros e invitarnos a la lectura, ¿no? Así que muchísimas gracias a Milagro, que enseguida que le propusimos este encuentro comenzó a organizarlo con ansias y con ganas de que eso sucediera hoy. Yo acompaño a Selva en Tacuarembó porque fuimos compañeras de trabajo. Ella, desde que era inspectora nacional de educación artística y yo siendo inspectora departamental de Durazno, comenzamos a forjar, además de una relación laboral y profesional, también una linda amistad, y son de esos vínculos que generan nuestra profesión, que a pesar de que después nos alejamos de la actividad, seguimos siendo compañeros, seguimos con esos vínculos tan hermosos que creamos durante nuestra actividad. La acompaño porque trabajamos juntas, porque somos compañeras, somos amigas, y porque este libro se gestó cuando yo estaba de inspectora regional. Selva lo estaba escribiendo y siempre comentábamos en esos momentos de charla, de entre actividad y actividad. Ella me comentaba, mira, hoy escribí esto, ayer tuve una experiencia preciosa, mira el pedacito este que escribí, que me inspiró porque fui a tal lado. Y siempre íbamos tejiendo ese libro con opiniones de nosotros los compañeros y de ella, que generosamente compartía esos manuscritos, esos borradores, con esa sensibilidad tan especial que tiene Selva. En ese entonces, cuando ella estaba gestando el libro, ella decía que el libro se iba a llamar Mientras tanto mi vida, ¿no? Y yo me quedé con ese título, Mientras tanto mi vida. Después, cuando empezamos a hablar para la presentación del libro, veo de quién es la escuela. Y digo, Selva, pero este no es el libro que estabas escribiendo, es otro. Y ella me dice, no, no, es el mismo libro. Lo que pasa es que le cambié el título. Y tiene su porqué, ¿verdad? Fíjense de quién es la escuela, ¿no?
claro, ella hace varios relatos de su vida como niña, pero sobre todas las cosas entrelazando su vida escolar con su vida familiar, con su vida emocional, con su vida afectiva, pero que tiene como un hilo conductor la vida escolar de ella en su infancia. Entonces, dice, tiene todo, si bien es mientras tanto mi vida, pienso que en el transcurso del libro yo estoy generando un hilo conductor sobre la escolaridad, sobre la vida escolar, sobre la vida de ella, ¿no? Como escolar. Pero si nosotros decimos, ¿de quién es la escuela? Miren qué pregunta, ¿no? Creo que tiene tantas respuestas como personas a quien le preguntamos. Porque si yo le pregunto a los niños de quién es la escuela, o le pregunto a ustedes como maestros o como profesores, o le pregunto a los padres, o a los vecinos, o al almacenero, o al panadero, ¿de quién es la escuela? ¿De quién es la escuela? Pienso que vamos a tener tantas respuestas como personas a quienes le preguntamos. Y ninguna de ellas va a ser la verdadera, van a ser todas, porque todas van a sentir la escuela como algo suyo, ¿no? Y van a responder de una manera muy especial. Hoy en la Villa, cuando hablábamos de este título, el periodista decía, ay, cuando preguntó de quién es la escuela, yo pensé en mi escuela y en mis maestros. Entonces fue tan lindo, porque claro, genera, ¿no? ese recuerdo, ese volver a nuestra escuela, ¿verdad? Y son 50 relatos, contábamos hoy con Selva, 50 relatos con forma de libro, relatos muy amenos, muy lindos, muy fáciles de leer, con esa dulzura que tiene Selva de expresarse, se ve también en su forma de escribir, y que no es inocente la redacción, ¿no? Porque si bien ella cuenta su experiencia como niña, como alumna de una escuela pública, nos interpela a nosotros a decir, bueno, esto pasó hace 50 y tantos años, no se lo va. Sin embargo, hay cosas que todavía las seguimos viviendo en las aulas, ¿no? Y ella compone esos relatos con cosas que componen la escuela. ¿Qué cosas? El escritorio de la maestra, las fiestas de fin de curso, los abanderados, el carnet escolar, los cuadernos de deberes, la letra manuscrita o imprenta, la calificación que pone la maestra, cosas que aún conforman la escuela pública, ¿no? Y nosotros decimos, ¿qué de esas cosas se mantienen y qué de esas cosas han cambiado, para bien o para mal? ¿Qué cosas se mantienen para bien o para mal? Y eso, como decía Milagros, cuando estamos leyendo, decimos, esto le pasaba a mí en la escuela, o esto le pasa hoy a mi hijo en la escuela, ¿no? Entonces, esa redacción tan linda de leer no es inocente, sino que tiene un fondo de que nos interpela a preguntarnos qué es la escuela y de quién es la escuela, ¿no? Entonces, además en esa vida de ella escolar y entretejiendo con su vida familiar, también nos muestra esa pedagogía humanizante que debe tener la escuela, que la hicieron acercarse a ciertas cosas, que la hicieron amar ciertas cosas, que la hicieron no amar otras cosas, pero que nos brinda una oportunidad de abrir una ventana hacia qué cosas queremos que en la escuela se difundan para que los niños realmente tengan una formación humana, una formación espiritual, mucho más que saber leer y escribir y hacer cuentas. Eso es importante, sí, muy importante, pero no menos importante es toda la parte de humano que en esa escuela se forma a los niños. Entonces, bueno, creo que Selva es la que tiene la palabra para ahondar, profundizar en este libro que es maravilloso y que creo que todo docente debe de recorrerlo y de disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes se escuchan bien así?
así si hablamos así? Porque a veces el micrófono como que, ¿no? Está bien, proyectamos bien la voz y se escucha, ¿verdad? Para no estar con el micrófono en la mano. Lo primero, por supuesto, agradecer la bienvenida del Instituto de Formación Docente, en la persona de Milagros, y la bienvenida de mi compañera y amiga de Lindy Perla, que fue la que me dijo, si querés venir acá, gestionamos lo que haya que gestionar y que me acompañe, es maravilloso. Saben que a mí me gusta hablar mucho de la palabra acompañar, y cuando en mi rol de inspectora técnica hablaba de que la supervisión era acompañar, yo les recordaba siempre a los compañeros, supervisores, ya sea directores, inspectores, que acompañar viene de, etimológicamente viene de alguna manera de compartir el mismo pan. Entonces cuando yo estoy acompañando a alguien es porque estoy compartiendo el mismo pan. Quiere decir que estoy compartiendo en clave pedagógica, estoy compartiendo ideas, objetivos pedagógicos. Y entonces este acompañamiento quiere decir que de alguna manera estamos buscando comulgar un objetivo común, estamos buscando comulgar incluso en tomar acciones para lograr ese objetivo común. Y aquí lo que nos une, porque así lo convoca el libro, es pensar en la escuela. Como decía Milagros, yo obviamente ocupé cargos en primaria, soy de profesión maestra de educación común y de educación inicial, pero también soy profesora de educación musical y me desarrollé mucho tiempo como docente didáctica de educación musical, que me permitió obviamente trabajar en secundaria y en formación docente. Y entonces aclaro esto porque cuando yo hablo de escuela, y si bien la mayor parte de las anécdotas que cuento acá son de escuela, de primaria, no queda exenta, no queda por fuera pensar en lo que es la educación y lo que es el acto de enseñar y de aprender en cualquier nivel que sea, ¿sí? Desde inicial hasta bachillerato, desde inicial hasta la universidad. ¿Sí? En ese acto, en eso que significa enseñar, educar, aprender, comprender, interactuar, establecer vínculos, establecer relaciones. Entonces, cuando hablo de escuela siempre me gusta pensar en eso, incluso cuando hablo de un magisterio nacional, me gusta pensar en un magisterio que va más allá de los maestros y maestras, es decir, todas aquellas personas que intencionalmente decidieron dedicar su vida, su tiempo a la educación. Eso como primera cuestión. Por otro lado, pensar también este libro, ya les contaré más o menos cómo se fue gestando, ya Beatriz adelantó algunas cuestiones, pero también es verdad que a medida que ahora tendió sus alas y echó a volar, es verdad que en cada presentación que yo voy haciendo me van pasando cosas que uno ni se imagina, como las cosas que pasan cuando uno entra a un aula y que piensa que va a enseñar de determinada manera y que va a llevar adelante una planificación y pasan otras cosas, ¿sí? O como cuando una persona que es taxista se imagina que su día va a ser tranquilo y de repente fue un alboroto, o el productor rural que pensó hoy voy a cosechar y se le vino la tormenta y se tuvo que meter abajo del alcohol rápidamente. Es decir, pasan cosas, por suerte pasan cosas. ¿Por qué? Porque somos humanos, no los omnipotentes de la tierra, no los mejores de la tierra, porque somos parte de la naturaleza. Hoy lo hablábamos con la mamá de Beatriz, somos un ser más dentro de la tierra, pero que tenemos la posibilidad de pensar, de sentir, de ser sensipensante, como alguna literatura por allí lo dice. Y porque tenemos la posibilidad de tomar conciencia sobre las cosas que nos pasan, y tomar conciencia de por qué pasó, de por qué no pasó, de cómo podría ser. Incluso podemos tener la capacidad de imaginar, es decir, de ver imágenes que aún no están. ¿Qué es eso, imaginar? Proyectar y ver imágenes en las que todavía no están, y por eso que nacen los proyectos, y por eso que ponemos la intención, y por eso que empezamos a avanzar hacia este lugar y no hacia este, o hacia este lugar y no hacia este. Entonces, ¿qué he recibido en el decir de algunas personas que han recibido su mano al libro? Se va repitiendo una expresión que dice: nunca me imaginé que iba a ser así el libro. ¿Por qué? Porque
claro, hay determinados elementos contextuales que dicen, si esta señora hace un ratito fue inspectora técnica, si ahora se fue, renunció para jubilarse de la Administración Nacional, si saca un libro que se llama ¿De quién es la escuela? Bueno, acá, o dice cómo hay que calificar por competencias, o dice cómo habrá que evaluar al estudiante de acuerdo a las progresiones de aprendizaje, o hablará a favor o en contra de la transformación educativa. Es decir, las conjeturas pueden ser muchas, ¿verdad? Pero en general esas conjeturas no se ajustan a lo que el libro dice. Sin embargo, yo creo que el libro puede ayudar a que cada uno de los lectores que tengan el agrado, la intención y que me honren a mí con la idea de tenerlo en sus manos, sin embargo, ese lector tal vez pueda encontrar pistas para esas cosas y muchas más, ¿sí? Pero está escrito de otra manera, porque está escrito desde lo literario. ¿Por qué? Yo lo digo en un texto por allí. Yo buscaba desde el año 20, desde octubre del 2020, buscaba romper la cáscara. ¿Sí? Romper la cáscara. De alguna manera echar mis alas al vuelo, abrirlas y echar mis alas al vuelo. Y sentía que el lenguaje académico, un lenguaje que me acompañó durante toda mi carrera profesional, en los concursos, yo ayer comentaba, creo que di 9 concursos en primaria, todos los que se podían dar, los di, porque cuando uno está en ese tema de carrera profesional, no carrera por competir con el otro, sino carrera por caminar caminos, por recorrer caminos, por recorrer carreteras, por transitar trayectorias de aprendizaje y de enseñanza y de reflexión. Entonces, desde ese lugar, yo fui construyendo un lenguaje académico, que los concursos te exigen, que los cursos te exigen, que las formaciones post-títulos te exigen. Y está muy bien, las reglas APA y todo lo demás, son cosas bien conocidas para quienes estamos en esto de la profesión docente, ¿verdad? Pero ¿qué me pasaba? Tenía otras cosas para decir, cuya esencia necesitaba otra forma de expresarlo. El lenguaje académico se me quedaba corto, ¿sí? Pero a su vez, no solo que el lenguaje me quedaba corto, sino que cuando yo me metí en este proceso de construir una conciencia narrativa y de tomar de literatura giros literarios que me arriesgan, también me ayudó, fue un camino de ida y vuelta, me ayudó a encontrarme con otras cosas que yo tal vez en principio no las quería decir, pero resulta que después empezaron a surgir, empezaron a emerger y empezaban a aflorar. Es decir, es un camino de ida y vuelta. Todos los que hemos recorrido la carrera docente hemos estudiado a Brunner y la relación entre lenguaje y pensamiento es muy intrínseca. Entonces, a medida que uno escribe, piensa, a medida que uno piensa, escribe. Y por eso yo en las solapas, cuando me defino y me presento, yo digo, yo llegué a la conclusión en el camino de este libro que pienso en letra cursiva. Y entonces ustedes dirán, ¿pensás en letra cursiva? ¿Pero por qué? Escribís en letra cursiva. No, pienso en letra cursiva. ¿Por qué? Porque en la vida, y en la vida los compañeros, mi familia, los trampolines que me permitieron dar saltos hacia adelante, los obstáculos que me detuvieron, las cosas buenas y de las otras, todo me ayudó a entender que mi forma de pensar en la vida, y por lo tanto de vivirla, buscando siempre una humilde coherencia, fue ir entrelazando las cosas que nos suceden. Y entrelazando no solo los hechos, sino lo que subyace a los hechos. No solo las palabras o los dichos o las expresiones, sino lo que subyace a las expresiones. Por eso que me digo que pienso en letra cursiva. Y muchas veces me pasaba, cuando trabajaba, como en la actividad de docente, me pasaba, pero ¿qué tiene que ver esto que vos estás trayendo con esto otro? ¿No? Y algo que parece que no tiene nada que ver, como ese árbol, ¿sí? Que es un árbol que yo vi en Quillú,
que estaba totalmente caído, tenía las raíces todas al aire, se había caído, se ve con un fuerte viento, se cayó, pero extendió raíces del tronco hacia la arena y eso permitió que en esa rama extensísima de 15 metros empezaran a nacer árboles, 5 árboles esbeltos, altos, y allá arriba las copas se extendieran. Y yo digo, esto es resiliencia, esto es ser resiliencia. Esta imagen me habla de una actitud ante la vida, de una actitud ante la escuela, de una actitud ante las infancias, de una actitud ante los vínculos, ante lo que nos sucede. Y así fue como fue surgiendo este libro. Yo pedí ayuda, eso también lo quiero contar, porque si a alguien le sirve y pensar en un proceso de escribir, siempre es bueno buscar a alguien que te acompañe, que te agarre la mano y te lleve de a ratitos. Y de a ratitos también, como hacemos los maestros, suelte, y de a ratitos se acerque, y de a ratitos tome distancia. Entonces le pedí ayuda a Jen, por aquí yo se lo agradezco. Compartir todos los lunes, compartía un taller literario con ella, en el que mis textos eran para desarmarse y volverse a armar. Y a veces habían textos que no, que fluían, y había otros textos que se trancaban, y quedaron textos por el camino, y quedaron otros que incluso tal vez eran parte de otro libro. Porque cuando después nos dimos, me di cuenta, y ella me dice, ¿tenés el libro, Selva? Mirá, lo tenés. Y ahí cuando me puse a mirar los textos, que fue para mí el mejor, el mayor, el más profundo y el más difícil del trabajo, pero el más enamorado trabajo, que fue en el enero de este año, tomar esos 50 textos y decir, ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Qué orden tiene esto? ¿Qué orden? Y eso de empezar a conectarse en los textos y decir, este tiene que ir primero, y con este se enlaza y ahí vuelve a aparecer el pienso y letra poesía. Y así surgió. No obstante, es un libro que te permite empezar por cualquier texto y comprenderlo igual, ¿no? Sabe que tiene relación entre uno y otro y que es como un relato de tu vida, pero si ustedes abren el libro y leen el texto 25, lo comprenden perfectamente, que si empezara desde el 1 hasta el 50. ¿No? Sí, porque cada texto, gracias por esa aclaración, cada texto tiene un fin en sí mismo, pero forma parte de un todo. Y lo último que surgió fue el título. Y es verdad que yo al principio pensé empezar a escribir con una intención y después yo creo que a mí me gusta mucho jugar con esta idea de que las cosas o lo que va a suceder te busca, te atrapa, ¿sí? Más que pensar yo voy hacia eso, a mí me gusta mucho jugar con esa cuestión que es casi fantasiosa de que hay algo que te busca, hay algo que te encuentra. Por ejemplo, las piedras, cuando voy a elegir piedras, camino mirando las piedras y veo cuál es la que me llama, ¿no? O por ejemplo las plantas, ¿no? Y bueno, y con las ideas también, o los libros. En una librería es lindo jugar a eso. Entrar y ver por dónde, a ver qué voy mirando. Y de repente sentir algo que voy a hacer esto y volver a mirar y entonces me está buscando, ¿no? Acá me encontré. Me gusta jugar mucho con eso y es un juego muy serio porque es un juego prácticamente energético, ¿no? Y en el que creo mucho porque creo que ahí no hay lugar a errores, ahí no lo hay. Como no hay lugar a errores cuando nosotros escuchamos con atención lo que nos dice la infancia, lo que nos dicen los niños y las niñas, cuando nos dan respuestas que van derecho a lo profundo y no andan con vueltas, ¿no? Por eso que yo a veces digo, los adultos, y de eso hablo mucho en el libro, los adultos, no lo digo así como lo expreso acá, pero los adultos estamos a veces corriendo en una vorágine del tiempo, corriendo detrás de hechos, de situaciones, de bienes materiales, de cargos, de roles, corriendo porque creemos que ahí está la felicidad y en ese correr a veces desperdiciamos mucha experiencia, la experiencia de parar, de escuchar, de sentir, de ver cómo estoy, de ver si vale la pena. Y ahí muchas veces nuestros niños y nuestras niñas se quedan como esperando que los miremos, y los adolescentes ni que tal vez. Sí, pero si
y que los escuchemos y que entendamos que a lo mejor lo que ellos dicen no es lo que yo pretendo que me diga, ¿sí? O no es lo que yo pretendo que me responde, pero en lo que ellos dicen hay gran cuota de verdad. Yo cuento por ahí en algunas anécdotas que me pasaban, que me pasaron, y esta la he dicho varias veces porque además para mí fue muy significativa. Yo entré a una escuela de educación artística, como era directora nacional en ese momento, y estaban trabajando en una clase de artes visuales, y estaban creando quitapesares. Los quitapesares lo habían tomado de un libro de cuentos en el que un niño no podía dormir y su abuela, como una forma de que pudiera dormir tranquilo, le había regalado unos muñequitos pequeñitos llamados quitapesares para colocar debajo de la almohada. Y entonces el niño no solo que pudo dormir bien, sino que creaba quitapesares para los quitapesares, para que también los quitapesares no fueran a dejar de dormir. Entonces, motivados por ese mensaje literario, estaban armando en artes visuales los quitapesares. Y yo entré muy tranquila, muy así sueltita de cuerpo, y entonces le pregunto a los niños, ¿están haciendo quitapesares? Bien como son los maestros, ¿no? Así de comedido para comentar y preguntar. Y le digo, ¿qué es un quitapesar? Y una niña que estaba muy concentrada me mira así y me dice, ¿y lo que estás precisando vos? Indudablemente que me dio el alma, porque indudablemente, y sí que lo estaba precisando, estaba pasando por un proceso personal bastante difícil, el año 16, y sí que lo estaba precisando. Mucho, pero me dio el alma. ¿Y cuántas veces, si ustedes se evocan, cuántas veces pasó que sus hijos, sus alumnos, le contestaran determinadas cosas que dijeras, ay, pará, ¿cómo sabe esto esta niña? ¿Cómo sabe esto esta niña, no? ¿O qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de eso? Y de esas expresiones, la escuela es un manantial, el liceo también, es un manantial de riqueza, de sabiduría. Qué suerte que llegaste, porque yo te voy a precisar a vos. Mi amor, qué suerte que llegaste. Porque la voy a precisar. Ahora la voy a precisar. Vos venís, sentate cerquita, acá yo te voy a precisar. ¿Cómo te llamás? Sara, amor, bienvenida. Estoy hablando de ustedes, de las familias y de la escuela, pero te voy a precisar. Vos esperar un minutito que yo te voy a precisar. Vas a ver por qué. Entonces, lo que yo afirmo, conscientemente y que invito a que todos nos pensemos, es qué hacemos con esa sabiduría que emana a cada rato, a cada momento, en el recreo, adentro de las aulas, en los pasillos, en las conversaciones que tienen los adolescentes, que tienen los niños. ¿Cuánta sabiduría hay? Y cuánto los adultos entendemos y paramos a comprender que ahí hay sabiduría. No porque el niño lo sepa todo, ni porque el adulto lo sepa todo, sino que yo creo que los seres humanos en estas edades están, digamos que menos contaminados por aquella estructura que marca una política económica, una política cultural, una política social. Están menos contaminados, están más vírgenes, están más predispuestos a percibir elementos que vienen desde lugares que no se sabe de dónde. Y los adultos es como que nos vamos construyendo corazas sin saberlo. Por más que tengamos la mejor intención, nos va pasando. Se van construyendo como corazas que de alguna manera se justifican porque son de alguna manera para protegernos de agresiones que vienen de afuera, pero que también porque nos protegen, esas corazas a veces no tienen ningún tipo de poro y entonces no dejamos que suceda ese intercambio entre el adentro y el afuera. ¿Por qué yo quiero que estés acá? Porque yo traje algo que tengo guardado en el bolso, no lo voy a sacar, ¿sí? Porque voy a hablar de los personajes que hay en este libro. Personajes que fueron surgiendo y que me fueron conquistando y que me fueron ayudando, también me acompañaron, también vinieron a compartir ese mismo pan en ese objetivo de decir, bueno, Selva, a ver, querías hablar, querías decir, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Dale, ahora podés, si tienes una página en blanco adelante, dale, ¿sí? Dale, largate y empezá a decir.
Entonces empezaron a surgir esos personajes. El primer personaje que surgió, o no sé si fue el primero o el segundo, porque se empezaron a entrelazar y a mezclar, fue un objeto que tomó vida. Y cuando llegó a mi mente, cuando llegó a mi memoria, me acordé que lo tenía. Fíjense qué cosa más rara. Yo cuento esto y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver ser lo que me va a contar? Pero miren, yo me casé, me fui a vivir a San José y este objeto se fue para San José y estaba en un placar allá guardado en una caja. Yo tuve hijas, ese objeto yo no me acordaba que lo tenía, y cuando empecé a generar el libro, apareció y se convirtió en un personaje. Fue tan fuerte ese personaje que hay muchos textos dedicados a él, que hay muchos diálogos dedicados a él, que ahí le pedí a mis hijas, que ya son mujeres, 29 y 24 años, le digo, tráiganmelo, por favor, que está guardado. Yo me acordaba, porque yo estaba divorciada hace muchos años, pero ya sé dónde está guardado, en una caja así, esa, tráiganmelo. Me lo trajo, me encargué de reciclarlo, porque la Selva Niña se encargó de usarlo tanto, que pobre ya estaba más que en el CTI, y yo se los traigo porque hoy le invité que viajara, que viniera conmigo. Seguro que él sabía que vos ibas a estar, seguro, por eso que quiso venir. Entonces, lo reciclé, ¿sí? Lo reciclé, y acá lo tengo. Se lo presento. Se llama Alejandro camina por la pared. ¿Se acuerdan? Todos los días tomaba cole. ¿Lo querés tener? ¿Me lo podrías cuidar? ¿Cómo lo sentís? ¿Tenés ganas de agarrarlo? No hay nada. ¿Tenés bebés así? ¿Tenés muñecos bebés? ¿Y cómo se llaman tus muñecos bebés? Casi no tienen nombre. Pero ¿cómo le decís? Rubio. ¿Cómo le decís? Ah, le ponés nombre. ¿Eh? Cuando vas a jugar, puedo preguntarle un nombre. Claro, cada vez que vas a jugar, tienes un nombre distinto. Perfecto. Esa es tu experiencia. La mía fue distinta, ¿viste? La mía, ¿qué pasaba? Este muñeco, que se llama Alejandro, para mí yo se llama, o sea, yo le puse, él es bien. Bueno, entonces, este muñeco estaba en una vidriera, en un bazar muy cercano a mi casa, y cuando yo iba al tercer año de escuela, yo pasaba por la vidriera y siempre me tomaba un ratito para mirarlo. Lo empecé a mirar, lo empecé a desear con todo mi corazón, como niña. Iba a la escuela y yo decía, yo ya sé lo que voy a ver los Reyes Magos, ya sé lo que voy a ver los Reyes Magos, escribo algunas cuestiones de los Reyes Magos ahí, y entonces la maestra Ana, que no fue mi maestra, sino que era una vecina que era maestra, de ella hablo mucho también, que me recibía en su casa cuando yo me escapaba de mi casa, ella me recibía desde los 2 años hasta los 5, me crié con ella, y entonces ella decía, ¿vos querés escribir una carta? Le llamamos, yo te ayudo. Bueno, escribí una carta, y los Reyes Magos recibieron esa carta, y el 6 de enero, cuando voy al lado del arbolito de Navidad, vi una caja preciosa, grande, demoré cantidad en abrirlo porque era tan grande la emoción. Me acuerdo que agarré aquel paquete, me fui al dormitorio de mi padre, todavía me acuerdo cómo lo abrí, y cuando lo vi dije, ¡ah! Mi muñeco querido. Y se llamó Alejandro por esta canción que canto, que los que se rieron, ya saben, los que se rieron ya sabemos que estamos en una franja de edad, de cara para arriba. Nos contaron. Claro, eso es verdad, porque viste que también la gente grande le cuenta a la gente chica, ¿no? Cómo eran las publicidades. Entonces ven las propagandas. Marina por la pared, todos los días tomaba cole, ¿viste? Y entonces yo la miraba, tomaba cole, que era riquísimo, con leche, y entonces dije, ¿cómo se va a llamar el muñeco? A ver, y así quedó. ¿Sí? También les cuento que los Reyes Magos se encargaron después de decirme que había sido que la carta le había generado un desenvolvimiento importante en su haber económico. Porque claro, después, ahora descubro que es un muñeco italiano, imagínense año 73,
descubro que además tenía un tete, que ahora ese sí lo perdí, tenía un aparatito que yo le ponía el tete, dejaba llorar, sacaba el tete, lloraba, ¿no? Y ahí andaba por mi pueblo de Rodríguez, incluso la gente, como se le movían los bracitos, la gente decía, ay, una nena tan chiquita como un bebé. Entonces, ¿cómo se hace? Ay, no, sí, es un bebé. La cosa es que mi muñeco Alejandro afloró como personaje en mi libro, y ustedes lo van a encontrar varios textos. Entonces yo siempre digo, permiso, vea, yo siempre digo que mi muñeco Alejandro tiene mucho que ver con esta foto que pusimos acá, ¿sí? Con quienes diseñamos el libro, que es la foto de Selva Niña, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver y con los textos que fui escribiendo acá en relación a mi casa, a mi calle, a mi escuela, a mi pueblo, a mi maestra, a las prácticas escolares como estudiante, ¿sí? Y junto con Alejandro, fíjense todo cómo, por eso yo digo cómo que pienso en letra cursiva. Cuando apareció Alejandro, se evoqué a Alejandro y aparecieron los textos vinculados con Alejandro, apareció este otro objeto, que también es un objeto de escuela, ¿sí? Que saben que yo me mudé 2 o 3 veces en mi vida, y yo siempre me pregunto, el único cuaderno que guardo de mi época escolar fue este, es el único. Es un cuaderno que estaba así forrado, de azul, así lo guardé, ¿sí? Y es un cuaderno de 5º año de la escuela 47, del año 1977, ¿sí? Y aquí la maestra, fíjense todo lo que nos hacía escribir, impresionante, ¿sí? Acá hay redacciones, más redacciones, más redacciones, más redacciones, más redacciones. Y encontrarme con el cuaderno fue toda una experiencia. Una experiencia de empezar, como decía Beatriz, a analizar qué tanta distancia hay entre lo escolar del año 77 y lo escolar del siglo XXI. Y por eso que me hago muchas preguntas en los textos que van surgiendo. Y por eso es que entran muchas anécdotas que me pasaron hasta hace poquito, hasta el año pasado, y que yo las ponía y las empezaba como a hacerle preguntas. No todas negativas, por supuesto, de experiencias muy hermosas de maestras que tienen los gestos amorosos, gestos contemplativos, gestos de marcar, ¿verdad? De marcar límites, de enseñar con mucha fuerza, de introducir la cultura, de introducir lo que es el mundo a la vida escolar, pero que también lo hace con ese cómo amoroso, ese cómo de escucha, ese cómo que deja de vibrar más o menos en una sintonía parecida y sana a lo que las infancias necesitan. Entonces ahí encontré el cuaderno y cuando empecé a leer cosas del cuaderno, más experiencias afloraron. Yo les voy a leer, ahora que Sara tiene a Alejandro, voy a parar allí porque así permiso. Les voy a leer un texto en el que yo dialogo con Alejandro, que fue el texto que habló Milagros. Porque él tengo varios textos, hay uno que se llama Alejandro mi vigía, y Alejandro ahí se encarga de escribir lo que él veía, ¿sí? Lo que él veía, sentado en la vidriera, en una calle que terminaba, mi calle era la calle más cortita de la ciudad, porque hoy es ciudad, en el momento era Villa Rodríguez, era una villa, que terminaba la estación. Entonces Alejandro me describe todo lo que había en mi calle, y que había un montón de cosas, donde estaba mi casa, ¿no? Y en realidad, en este texto que yo les voy a leer, hay una redacción que se llama Las Sensaciones, que la saqué textual del cuaderno del año 77. Entonces, en la redacción Las Sensaciones, que está en la página 57, yo se los voy a leer para que vean lo que Alejandro me podría haber dicho. ¿Sabes que se ve que tus brazos son muy amorosos porque se durmió? ¿Te cuenta? Qué belleza. Sí. Lo que pasa es que además está bien, pues tenemos un viaje largo después para hablar, ¿no? Muchos kilómetros. Bueno, entonces dice, la redacción que escribió Selva Niña decía así, 21 de abril, redacción, tema de la sensación. Si nosotros deseamos describir un objeto, lo primero que debemos hacer es observarlo empleando todos los sentidos. Vayan aprendiéndose. Los sentidos
nos transmiten las cualidades de los objetos. Esas cualidades reciben el nombre de sensaciones. Las sensaciones son las cualidades de los objetos y que nosotros recibimos por medio de los sentidos. ¿Les quedó claro? Pobre maestra. ¿Les quedó claro? ¿Lo tenía claro la niña? Sensaciones, sentidos, objetos. ¿Cómo conozco los objetos? A través de las sensaciones. ¿Quién me da las sensaciones? Los sentidos. Quiere decir que si aplico los sentidos, aparecen las sensaciones y conozco las cualidades de los objetos. Por lo tanto, las cualidades de los objetos son transmitidas a través de los sentidos, que se llaman sensaciones. Es fácil. Es fácil, ¿no? Es fácil. Prácticamente un trabalengua, ¿no? Prácticamente un trabalengua. Y yo, la maestra me puso bien ahí en esa redacción. Seguramente yo había escuchado la clase, habíamos hablado de eso, y cuando la maestra me dijo que hiciera la redacción, yo se la saqué por ahí. Ahora, ustedes con esta redacción, yo les pregunto, ¿ustedes saben qué sabía Selva de las sensaciones? ¿No? No sé. ¿Ustedes qué les parece? Además de repetir el versito. ¿Qué les parece? ¿Esa niña tendría claro lo que eran las sensaciones? Creo que sí. ¿Sí? ¿Te parece que sí? ¿Habría experimentado alguna sensación? Capaz que nos podemos imaginar que sí. Por lo que escribió no sabemos. Porque si lo hubiera experimentado, capaz que habría dicho, no sé, en verano siento mucho calor, me siento acalorada y a lo mejor ahí aparece. En realidad ella cumplió con la tarea, ¿verdad? Ella cumplió con la tarea. Yo después les voy a contar algo, les voy a contar algo que me dijo mi maestra, la maestra de ese libro, porque yo, de ese cuaderno. Yo la invité que fuera a la pre-presentación del libro que la hice en la misma escuela, en la escuela 47, y fue Ana María. Ella después me escribió una carta hermosísima, después que leyó mi libro y después que tuvo en sus manos ese cuaderno. Y les voy a contar algunas cosas que ella, que despertó ese cuaderno, que despertó este libro en su historia como docente, ¿sí? Como docente. Entonces, ¿qué escribí yo a partir de esto? Pongo, redacción de las sensaciones. Dice el diccionario, escolarización es la acción y efecto de escolarizar. Escolarizar significa proporcionar un puesto escolar a un niño o a un joven para que pueda estudiar y recibir la enseñanza obligatoria. El texto de las sensaciones es transcripción, el testimonio de una niña que ha concurrido a una escuela, ha sido puesta bajo el efecto de la escolarización, le han proporcionado un puesto en la escuela, ha recibido la enseñanza obligatoria, ha estudiado, ha cumplido con una tarea, ha sido evaluada, ha recibido un bueno de calificación. ¿Se ha educado? ¿La educación le ha dado herramientas para conocer el mundo? ¿Ha aprendido algo más de sí misma? ¿Puede enlazar las aseveraciones escritas en su texto con lo que ha vivido? ¿Qué sensaciones ha experimentado? Es un texto que fue escrito hace tanto tiempo. La distancia invita a desnudar la esencia de la escuela y pensar en el maestro, en la cultura, en la rutina, en lo instituido. Es un trabajo que ha sido orientado y calificado por un adulto, pero ha sido escrito por una niña. ¿Está presente la niña en este texto? ¿Qué sabe ella de las sensaciones más allá del juego de palabras que ha realizado para cumplirlo? Suave, duro, liso, caliente, rojo, pesado, dulce, ácido, blanco, grande, agrio, liviano, filoso, ardiente. ¿Cuándo, dónde, cómo ha experimentado la niña alguna de estas sensaciones? ¿Tendrá que ver con lo suave de la caricia de su mamá? ¿Lo duro de la pelota que pica? ¿Lo rojo de la cartuchera que le dejaron los reyes? ¿Se lo habrá leído a su muñeco Alejandro? Por la niña que fui y la educadora que soy, puedo imaginar un posible diálogo. Me sorprendes, niña, con las palabras de tu redacción. ¿Dónde la aprendiste? Las aprendí en la escuela y me saqué un bueno. ¿Han conversado sobre las sensaciones? La maestra nos dijo qué eran las sensaciones. Yo escribí muchas palabras, cualidades, objetos, sentido y todo eso. La verdad, le dice Alejandro, yo no sé qué son las sensaciones porque estoy detrás del vidrio de la ventana. ¿Tú qué sabes de ellas?
Mi maestra me habló de las cualidades. Yo veo desde aquí los árboles llenos de flores, los niños comiendo bizcochos recién horneados, escucho el silbato del tren y veo el humo de su chimenea cuando parte de la estación. ¿Tendrá esto algo que ver con las sensaciones? No lo sé, querido muñeco, pero la maestra me ha dicho que mi trabajo está bien. ¡Ay, Alejandro querido! Hubiera deseado que fuera mi maestra. ¿Qué es lo que subyace acá? Esa relación, ¿sí? Que hoy lo hablamos y se habla mucho de metodologías activas, de que el niño o que el adolescente haga, proponga, experimente, para que después se construya el conocimiento. Y de alguna manera, así como está en la redacción lisa y llanamente, no da idea de cómo se llegó a generar ese texto. Y parece que Alejandro tuviera razón. Parece que la niña cumplió con la tarea y la maestra le corrigió la tarea y le puso bien, pero quedan dudas si por la niña se tomó conciencia de la experiencia de experimentar sensación. ¿Y por qué te miraba para que me hicieras acotar? Porque ¿qué pasa? Cuando la maestra Ana María me escribe la carta, ella me cuenta cosas bastante tristes porque es un año, el año 1977. Todos sabemos que estábamos en plena dictadura para ese año. Y muchos maestros no fueron destituidos, pero sí estuvieron bajo la lupa del signo de interrogación, de si era más o menos peligroso para la escuela, ¿verdad? Entonces, y ella me cuenta ahí que a ella venían identificada con su biología y que realmente sufrió muchísimo durante ese año, el año 77, porque además me cuenta muchas anécdotas en esa carta vividas por la de ese momento, la directora de ese momento, que obviamente tenía mucho temor, había mucha presión y esa directora indudablemente debía cumplir con lo que indicaban que debía hacer, ¿no? Y entonces ella ahí me cuenta, y por eso yo tengo esperanza, ¿sí? De que la niña Selva, bien escolarizada, tal vez cumplió con escribir casi trabalenguas y salir del paso, pero tengo esperanza por lo que me escribe la maestra que haya vivido otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que ella me dice es que como ella se sentía tan vigilada, ella trataba de que en las redacciones, los temas que se hablaran, fueran temas que no dieran lugar a ningún tipo de duda ni interpretación en relación a una política en contra del gobierno de Franco. Entonces me dice, yo podía volar, podía expandirme en la oralidad con ustedes. En lo que estaba escrito, me cuidaba mucho de qué temas les ponía para escribir, de cómo corregía, de hacia dónde dirigía la escritura de los libros. Y me cuenta una anécdota que miren, se la cuento porque hay que escuchar las experiencias de diferentes personas para entender lo que puede llegar a pasar, ¿no? Ella cuenta una anécdota ahí que un día la directora le pide que ella haga una invitación para celebrar el Día de la Muerte de José Pedro Varela. Entonces ella rápidamente toma una revista de Argentina, y lo tenía que sacar ya de un día para el otro. Dice, agarré una revista argentina que tenía en mi casa, calqué unos nenitos que había, le agregué una momia, puse el texto, los invitamos, familia, al acto de lo pasó por el mimeógrafo y me lo entregó. Al otro día la directora entró malísima a la clase. Y saben que cuando me hizo el cuento yo me acuerdo de ese día. Entró malísima para preguntar si habíamos distribuido esas invitaciones. Algunos sí, otros no. Cuando algunos dijeron que no, hace muy bien, esa invitación no se puede repartir. Dice que ella quedó así diciendo, ¿por qué? Entonces después le dijo, no, porque tú estás pretendiendo introducir en el pueblo rodriguense ideas de izquierda. Yo hice la invitación que tú me pediste. Dice, mira, lo único que hice fue tomé una revista argentina porque calqué los nenitos, y dice, sí, dice, pero ahí ese dibujo es totalmente incorrecto e improcedente por lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Cuál era el dibujo? Había calcado un niño que tenía la mano izquierda sobre el corazón. Entonces, esto que a uno le causa ruido y hasta risa, es lo absurdo, pero lo absurdo ha estado presente en la historia de la educación uruguaya, ¿sí? Y yo creo que en todas las épocas se viven situaciones a veces absurdas
e injustas. ¿Sí? Por eso es que la invitación siempre es a generar la conciencia, despertar la conciencia para poder leer detrás de los gestos, detrás de las decisiones, para leer qué es lo que subyace, tratar de descubrir qué es lo que subyace y ver si yo estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, qué idea está en cuestión, qué idea se debate, ¿sí? qué ideología, cuál es la concepción que hay detrás de las cosas. Tal vez sea, y si no hay tal vez una invitación a parar, a leernos, a conectarnos, a estar presente en cada momento y dejar de correr detrás de tantas cosas que a lo mejor no son la felicidad. Por otro lado, este es un personaje, hablamos de otros personajes. Aparece el arroyo Mauricio, ese es otro personaje que afloró en el libro. El arroyo Mauricio tiene más que ver con esta foto, que es la foto, digamos, contemporánea, es la foto de estos últimos años, que me la saqué hace poquito tiempo, creo que fue en febrero, cuando ya estábamos diseñando el libro. Tiene mucho que ver con la mujer, tiene que ver con la maestra, con la profesora y también tiene que ver con la inspectora técnica, porque lo viví durante esos años en los que era inspectora técnica, bajo una administración distinta que había asumido, con otros cánones, con otros códigos, con otras concepciones, con otras miradas, y que probablemente llevan a que uno tenga que, digamos, afrontar el cuerpo, ¿no? Afrontar el cuerpo, visualizar qué tan de acuerdo está haciendo. En realidad, yo en estos últimos 3 años no la pasé muy bien como inspectora técnica, no porque tuviera, no por temas personales, sino porque el estilo de gestión no fue un estilo de gestión abierta que pudiera escuchar ideas diferentes, ideas, digamos, no fue una administración que habilitó a la discusión desde la divergencia, desde el disenso, no lo habilitó. Y por eso tuve que acomodar el cuerpo varias veces para poder seguir adelante defendiendo siempre la felicidad de las infancias y por sobre todas las cosas el proceso de la escuela. Y acá hay un texto que el arroyo Mauricio es un arroyo que desemboca en el Río de la Plata y tiene la característica de que nunca, si vos vas habitualmente semana a semana, y yo estaba yendo semana a semana, tiene la característica de que nunca lo encontrás igual, nunca. Y yo no sé si por los vientos, los pescadores de ahí me pueden explicar más, ¿no? Si por los vientos, si por las mareas, si por lo que sea, si por las temperaturas, nunca lo encontrás igual. Entonces yo me maravillaba de cómo lo encontraba él. Y era increíble cómo yo resonaba con la forma del arroyo Mauricio. No solamente que resonaba, sino cómo Mauricio de alguna forma me daba fuerza. Entonces hay varios textos, varios textos que me inspiraron. Y acá hay uno que se llama, a ver si lo encuentro rápidamente, creo que es se llama Confianza. Dice: camino en silencio por la arena, escucho el sonido incesante del río, me acerco a la desembocadura del arroyo Mauricio. Otra vez me sorprenden sus cambios. Nunca lo encuentro igual. A veces está profundo, otras apenas un hilo de agua, de pronto hacia el oeste, después hacia el este, en alguna oportunidad casi una línea recta, en otras con tantas curvas que parece retroceder. No desembocó. Lo observé rebosante en su lecho, encerrado por un banco de arena como cercado por una barrera en su propia agua. Hoy, querido arroyo, te sentí tan yo, como si fuéramos el mismo ser, rodeado, acorralado, cercado. A ti te cerca la arena, a mí lo impenetrable y rígido de algunas estructuras. Me maravillan las múltiples formas que has inventado para volcar tus aguas al río. Me emociona pensar que esos momentos de aparente quietud, cuando tus aguas parecen adormecerse, se asemejan a ciertos momentos míos. Saborear la pausa, contemplar el adentro y el afuera, confiar y entregarme a una calma creadora. Me entusiasma saber que cuando llueva
habrá más agua y te abrirás nuevamente hacia tu desembocadura. Así como tú esperas la lluvia, yo espero la construcción de una conciencia colectiva en el Magisterio Nacional, un torrente imparable, sostenido, ensanchado, abrazador para engrandecer nuestra escuela pública. Era realmente el espejo para mí. Porque además, el Paysandú le hicieron una entrevista cuando la periodista presentó el libro, dice, estamos presentando el libro que se llama ¿De quién es la culpa? Y yo la miré y le digo, es de quién es la escuela, pero por algo me has dicho de quién es la culpa. Y entonces yo me quedé pensando en eso, ¿no? Cuando hablamos de culpa, yo lo conversábamos mucho, ¿no? ¿Cuándo hablamos de culpa? Hablamos de culpa, o nos han enseñado a hablar de culpa, cuando lo que sucede no está dentro mío. Si yo digo, la culpa es de, ¿sí? Parece que lo que sucede no está dentro mío. Pocas veces decimos, a no ser en el credo del culto religioso, pocas veces decimos culpa, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de culpa, generalmente lo depositamos afuera. Porque además es una influencia cultural que viene desde el culto religioso católico, ¿verdad? La palabra culpa. Entonces, todavía me dice, bueno, tenés el título para el próximo libro. Bueno, capaz que sí, ¿no? Pero ¿por qué lo tomo? Porque en estos textos que yo escribí en relación al Arroyo Mauricio aparece mucho esa reflexión de profesional, adulta, con muchísimas responsabilidades, con muchísimas ganas de dar, de aportar, con los obstáculos que generaba la estructura y a veces las mismas personas que le damos a las estructuras para hacerse escuchar o para poder intercambiar, ¿no? Y a mí me gusta hablar, yo adhiero ideológica y filosóficamente a no hablar de culpa, sino hablar de responsabilidad. Porque la palabra responsabilidad quiere decir habilidad para responder, es desarrollar la habilidad para responder. Y en esta cuestión que se trata de vivir, y dentro de vivir, educar, y dentro de educar, aprender, y dentro de aprender la escuela, ¿sí? En todo lo que significa construir una sociedad, nosotros más desde la educación, otros con la salud, otros con la vivienda, otros con la economía, otros con el transporte, que además está todo sumamente relacionado. En esta cuestión, tal vez convendría que empezáramos a pensar, pues una invitación a pensar en responsabilidades. Responsabilidades que van a ser siempre distribuidas y siempre compartidas. Ustedes me dirán, bueno, pero en la escuela, si la maestra no enseña, responsabilidad de la maestra, claro, porque no está cumpliendo con esa habilidad de responder que es enseñar, ¿sí? Pero también es verdad que la maestra puede enseñar todo lo que pueda enseñar, pero si la familia no la acompaña, no va a alcanzar. Y si la sociedad no la acompaña, no va a alcanzar. Y si los medios de comunicación no acompañan, tampoco alcanza, ¿sí? Y si lo que conversamos en la calle, en el ómnibus, no va en la misma sintonía, tampoco alcanza, porque todo tiene que ver, todo está relacionado directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, ¿sí? Entonces me gusta hablar de las responsabilidades. Y en estas responsabilidades yo lo defino este libro, y ustedes capaz que me dirán con cara rara, porque yo digo, incluso cuando en un texto que se llama Siempre fui muy explicadora, quienes me conocen saben que siempre me gustó explicar todo, y explicar incluso cómo pienso las cosas, digo, por lo menos cómo veo las cosas yo, para que en el disenso o en el consenso podamos entendernos mejor. Y yo acá lo defino como un libro esencialmente político. Pero no te lleva, yo no puedes cambiar. Póngase una que no me hagas. Dale, por favor, llévalo, sí. Porque viste que después viajes largos, Sara. Me encanta porque no me ha pasado ninguna presentación. Juro que me voy. Espontáneo. Espontáneo. Es la cosa más hermosa. Yo acá lo defino, defino al libro, yo le voy a decir que si queremos parar va a ser un poquito, si lo veo largo. Yo defino por acá, que defino al libro por lo que no es, ¿sí? Por lo que no es. Y acá presento los personajes, me falta hablar de uno, y después un poquito para que ustedes comenten, porque estamos hablando demasiado y no los estoy escuchando. Pero por acá yo hablo de que es
de que es un libro esencialmente político, porque reúne una postura ante la vida, porque da cuenta de una postura ante la vida, que no es lo mismo que hablar de política partidaria. Y yo lo aclaro y me gusta porque estoy aprovechando esta circunstancia que voy recordando con el libro, para que podamos pensar como uruguayos y como uruguayas que podemos hablar de política, ¿sí? Que podemos hablar de lo político sin sentir resquemores y sin pensar que tenemos que estar repartidos en dos. Pues si hablamos de lo político vamos a poder hablar de todo lo que queramos, de todo lo que queramos. Nos hemos convencido y lo político partidario se ha introducido tanto en la vida de todo, en la vida de la escuela, del hospital, de la calle, se ha introducido tanto que ya no hablamos más de lo político. Y tenemos que hablar de lo político, que son los gestos. Los gestos derivan de una idea, que las ideas tienen que ver con mi vivencia, que la vivencia tiene que ver con la historia, que la historia tiene que ver con cómo viví, cómo nací, cómo nacieron mis padres y con todo lo que me rodea. Y yo quiero que en Uruguay se hable de política, no de política partidaria, de política. Quiero que se hable de eso, para así darnos cuenta de esos gestos políticos, cuáles son las responsabilidades que tenemos cada uno. De eso que se trata la intención mayor de este libro. Y que le quitemos miedo a eso. Quienes hemos estudiado mucho de pedagogía crítica sabemos que la educación, que muchos pedagogos como Giroux, como Freire, dicen la educación es un hecho político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo doy clase y miro a este grupo, pero este grupo no lo miro, ya estoy generando un hecho político, estoy dejando a alguien por fuera. Si yo los abrazo a todos y te escucho a ti, y yo me callo para que tú hables, y todos pueden hablar, estoy generando un hecho político. ¿Sí? Si yo saco el escritorio y hago un círculo y trabajamos en ronda, es un hecho político. Tengo una concepción de cómo trabajar, de cómo enseñar. ¿Sí? Si el taxista me va a buscar, como me ha pasado, que venimos con la valija llena de libros, no puedo más, y el taxista se queda así arriba y me abre la valija para que yo vaya y lo suba, y después suba el otro bolso, y él así escuchando radio, ¿no? Entonces le digo, ¿me llevas a Tres Cruces, por favor? Eso es un hecho político, porque es un gesto, es una concepción. ¿Cómo concibe ese taxista el servicio que ofrece? ¿Cómo lo concibe? Él no es taxista, es chofer. ¿No? Es chofer, no está ofreciendo un servicio de taxi, de acompañarte en el recorrido. Es un chofer, nada más. Es distinto a otro taxista que para y dice, buenos días señora, ¿cómo le va? ¿Le ayudo? Abre la valija, ven, esto lo ponemos acá, cierra la valija, se va. Son dos cosas, es el mismo rol concebido de dos formas distintas. Eso es político, yo quiero eso, es decir, quiero transmitir desde mis entrañas que eso es poder hablar, pensar en lo político de nuestro país. Y después de eso vendrá lo otro. Después de eso vendrá, ¿sí?, quienes asumen determinadas decisiones y quienes aspiran a estar en diferentes lugares y qué ideas tienen aquellos que aspiran a estar en diferentes lugares para que nosotros depositemos la confianza, y ahí viene lo partidario, que son otras cosas distintas. Es por eso que lo defino así. Y me queda hablar del último personaje, y me callo. El último personaje es un personaje que yo siempre lo defino como la dimensión espiritual. Lo defino así. Y se llama ella, con letra mayúscula. Indudablemente es esa dimensión espiritual de mi ser que entra en el libro y que también interpela algunas concepciones o intenta interpelar algunas concepciones en relación a qué es lo espiritual y qué es lo que puede entrar en una escuela y qué es lo que no puede entrar en una escuela cuando se habla de laicidad. Que es otro tema, y es un tema que algunos lo sentimos como muy delicado, porque si la persona no me entiende me puede acusar de que yo estoy violentando la laicidad de la escuela, ¿no? Y eso es, y puede suceder porque cuando no se ha trabajado y no se ha hablado y no se ha vivenciado
la vida desde un lugar donde se mezcla lo biológico, lo físico, lo mental y lo espiritual, cuando no se ha tomado conciencia de eso, entonces se toma una distancia y entonces cuando aparece eso, eso parece que es mala palabra y que estamos atentando contra la laicidad. Porque tenemos un estado laico y debemos respetarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre cuento esta experiencia y además hoy me pasó algo hermosísimo, que lo sabe, porque esta experiencia la conté ayer, cuando presento a ella, siempre me gusta tomar alguna experiencia para poder situarlo un poquito con mayor claridad. Yo en los últimos días de lectora técnica llevé un árbol, que es una emigratita, nacido de una semilla que había traído de la Escuela de Solar de Artigas de Paraguay, que les cuento, el año que viene está cumpliendo de 100 años. Esa escuela que es nuestra, es uruguaya y está en tierras guaraníes. Y además la historia de esa escuela es maravillosa porque a cambio de que Uruguay le devolvió los trofeos de guerra a Paraguay, trofeos que estaban acá después de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay le donó a Uruguay un pedacito de tierra. Y las autoridades de ese momento resolvieron que allí tenía que haber una escuela. Y entonces allí hay maestros uruguayos enseñando con el programa uruguayo, y además le agregan la historia y la geografía de Paraguay, y atienden a niños paraguayos y uruguayos. Y es la experiencia, es una experiencia maravillosa que muchos de los uruguayos no sabemos que la tenemos hace 100 años, esa experiencia. Y es el único país del mundo que tiene esa experiencia. Me traje de allí, porque me fui como inspectora a visitar a las maestras, me traje la semillita, los niños me lo dieron, me dijeron ponlas en agua 24 horas y aquellas semillitas que vayan al fondo, esas las plantas en tierra. Las planté y esas semillitas nacieron 3 hijitos de Viratita. Esos 3 hijitos me encargué de llevarlo a diferentes escuelas. El último lo llevé a una escuela de Canelones Costa, ya pasando Atlántida, una escuela aprender, esas escuelas que son de un quintil, de contexto más vulnerable. Cuando yo llego, porque fui sola con el arbolito, me paro y en realidad salen todos los nenes y los maestros, pero en realidad no estaba preparado el clima para recibir el árbol. Pues los niños jugaban, los maestros estaban mirando el celular y yo decía, ¿qué hago yo con este arbolito acá? ¿Qué hago? ¿No? Entonces le dije al director, digo, vamos a tratar de generar un clima para ayudarme para ver si podemos generar la bienvenida a este árbol. Entonces ahí empecé a hablar de que el árbol venía de un lugar donde había mucho calor, que teníamos que generar calor desde otro lugar para que el árbol se sintiera bienvenido. Los más chiquitos enseguida reaccionaron y dijeron, bueno, vamos a abrazarlo, para darle calor, bueno, vamos a abrazarlo. Y yo había agarrado, cuando me levanté había agarrado un cuenco que me había traído mi hija, yo siempre, y además lo digo por todo el país, y mi hija hizo un viaje de arquitectura y yo siempre digo, viajó gracias al Magisterio Nacional, porque todos los números de rifas que vendí me los compraron maestros. Estoy profundamente orgullosa y por acá también lo digo, porque no es un hecho menor. A veces no es tanto que uno tenga dinero o no tenga dinero, sino que tenga la intención de decir vale la pena que jóvenes profesionales recorran el mundo como experiencia y como conocimiento. Y los maestros nunca te niegan a comprar tu número de rifa de arquitectura, y son caros, son muy caros. Entonces yo siempre lo destaco, los maestros y los profesores. Ya aclaré, bueno, respirar. Ya aclaré que cuando digo magisterio, entonces tenía el cuenco. Entonces me llevé el cuenco y de repente yo dije, bueno, acá me puedes hablar. Y lo que hice, estaban sentados todos en ronda, así, eran como 180 chiquilines, y empecé a hacerlo sonar y cerquita de cada uno, cuando había uno que estaba más conversador, se lo acercaba. Empezaron, empezó entonces, así, era así el gesto, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando terminé toda la ronda, había así, hermoso, como lo que pasa acá. Era esto, así. Y dice el niño primero, ¿cómo hace magia? Pero la magia era que todos nos habíamos bajado a las revoluciones, ¿entiendes? Todos habíamos bajado a las revoluciones, todos habíamos dicho, mira, estoy acá y ahí hay un arbolito. Mira qué bien. De alguna manera todos nos encontramos mirando algo común. Entonces ahí sí lo plantamos, Y hoy, pero cosa loca divina, hoy Juan Pablo me manda la foto y me dice, mirá,
Vive y resiste. Está hermoso. Hoy me la mandó, que Juan Pablo ni sabe que yo vengo hablando de esto. Después le conté y le digo, ¿sabés que ayer hice esta anécdota? Y vos me mandás la foto de la quitar hoy. O sea, esas cosas que vos decís, gracias, gracias vida por tantos gestos, gracias vida por tanta conexión, por tanta coincidencia, por tanto alimento, porque por algo hay tantas señales, tiene que ser por acá, tiene que ser por acá, tiene que ser por esto de que no tiene costo económico, porque es decir, estoy acá, y eso no sale nada, no nos cuesta nada de plata. Nos sale solamente decir, este minuto estoy acá, y me toco y mirá, el corazón bombea. Entonces, es esa la espiritualidad que yo digo, ¿no? Y después le hablaba a las maestras y decía, sí, pero lo que pasa es que si hacemos algo así, los padres que nos van a decir, ¿pero qué te van a decir si hiciste sonar un juego? ¿Qué van a decir? Es un instrumento musical, es un juego, ¿no? ¿Sí? Y en la forma de escuchemos algo juntos, ¿sí? O canto una canción. O respiro 3 veces profundo, ¿no? Respiro 3 veces profundo y después empiezo a hablar en lugar de empezar alborotadamente, ¿no? Y es eso, porque la dimensión espiritual, por más que nos hagan creer que no la tenemos. Y por eso percibimos cosas que a veces no entendemos, ¿no? Y por eso se dan estas señales hermosas, como se dio esta, que vos recibí la foto de mi y entonces estos 3 personajes se van entrelazando, se van colando de alguna manera y viven y vibran en el libro. Y están disponibles para ustedes. Están disponibles para ustedes, si ustedes los quieren recibir. Es nada más ni nada menos que eso. Y yo creo que también es un culto o es una oda dedicada a la escuela pública. Y cuando digo escuela, digo toda la escuela pública. Yo digo, soy hija de la escuela pública, por primaria, por el liceo, por magisterio, lo mismo que mis hijas, ¿no? Soy hija de la escuela pública, es una reverencia a la escuela pública y a la educación pública de nuestro país. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda hacer su camino, pueda hacer su proceso de educación, pueda encontrarse con tantos recuerdos de los lindos y de los otros, con tanta cosa que nos dice, que nos hace decir que somos uruguayos, somos uruguayas y tenemos una escuela pública, tenemos una educación pública que nos alberga, que nos contiene, que nos abraza. Y que todo lo que hacemos en la escuela se ha hecho de alguna manera, se ha instituido, y que es posible de que hay cosas que se puedan transformar, hay cosas que se puedan mejorar, hay cosas que se puedan desechar. Y yo pongo en cuestión muchos temas aquí para pensarnos más y para hablarnos más, para dialogar más entre nosotros y tener elementos para poder construir una sociedad mejor. Yo les agradezco profundamente la escucha, la verdad que ha sido un placer estar acá. Espero que no haya sido demasiado extensa. Y bueno, a las órdenes para lo que deseen. Y para lo que me quieran preguntar.